tardes. Hoy vamos a estar hablando en este ciclo de entrevistas y charlas organizado por el Centro de Abogados y Procuradores de Avellaneda. Vamos a estar conversando sobre el tema del lenguaje claro, herramientas para abogados, magistrados y legisladores que quieren mejorar sus resultados cuando se comunican por escrito. Tengo el gusto de presentar a Marcelo Gobbi y a Dante Javier Herrera Bravo, que son nuestros disertantes del día de hoy. Marcelo Gobbi es abogado graduado en la UCA, con diploma de honor y premio editorial en Derecho, fue director de Asuntos Jurídicos de empresas del país y del extranjero, fue cofundador y primer vicepresidente del capítulo argentino de la Association of Corporate Counsel, es secretario del Comité Ejecutivo de Fores, integra el panel de árbitros de CEMARC, Cámara Argentina de Comercio, fue durante 30 años profesor de grado y posgrado en diversas universidades. Es coautor de numerosos artículos y de 3 libros sobre resolución de conflictos. En 2021 codirigió con Horacio Lynch la obra colectiva Abogacía y Ética en el siglo XXI. El doctor Dante Javier Herrera Bravo es abogado especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. Ha sido docente de grado y de posgrado en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y de Lomas de Zamora, entre otras. Se desempeñó como subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Ha sido vicepresidente de la Red del Lenguaje Claro Argentina entre los años 2017 y 2019. Fue becario de CADIE, Washington, the American University, Washington, D.C., y de CAF, The Graduate School of Political Management, de George Washington University. Es autor de publicaciones y expositor sobre temas de su especialidad. Le voy a dar la palabra al doctor Siacaluga, presidente en vigencia del Centro de Abogados y Procuradores de Avellaneda. Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente quería darles la bienvenida a estas charlas, que son las segundas que realizamos este año. Quiero agradecer a la gente, a los expositores en este caso, al doctor Herrera Bravo y al doctor Gobbi, a la gente de Microjuris que nos ha contribuido en todo lo que tiene que ver con la logística para poder llevar a cabo todo esto, y también en el auspicio y en la colaboración permanente. Y al doctor Gustavo Cosentino y a la doctora Verónica Ottaviano, que han coordinado las charlas como para poder colaborar en la formación de los distintos colegas. Es muy interesante, digamos, este planteo, porque estamos tratando temas que no son necesariamente jurídicos específicos, sino también temas amplios que hacen no solamente a los colegas, sino también a todos aquellos que necesitamos profundizar en las áreas del lenguaje. Lo dejo al doctor Gustavo Cosentino para que se desempeñe a partir de ahora como coordinador de la jornada. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia de todos los asistentes. Hoy tenemos la continuación de este ciclo de jornadas que la verdad que hemos tenido mucho éxito, mucha repercusión con respecto a toda la correspondencia que hemos recibido de parte de todos los asistentes a las charlas anteriores. Y yo, como colorario de la charla anterior, en la cual aspiraba, les había comentado que aspiraba a tener un Congreso Nacional a los efectos de unificar los criterios de procedimientos judiciales, fundamentalmente en la hora de la digitalidad. En realidad es un tema muy complicado y seguimos cometiendo errores en este país. Yo digo que estamos jugando al ludo, porque avanzamos un paso y retrocedemos 3. Tuve la oportunidad en esta semana de concurrir a la presentación del sistema Experticia, que es el sistema digital de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y en claro lo único que saqué es que el sistema sirve exclusivamente para 2 fueros, o sea que el resto de los fueros ni se va a experimentar.
Lo mismo pasa con el Prometeo en la ciudad de Buenos Aires y la intención de aplicar el Modria en el Poder Judicial de la Nación es una expectativa nada más. Yo creo que sigo intentando y voy a hacer los esfuerzos necesarios mientras tenga fuerzas de luchar y de seguir pensando en que tendremos que unificar los criterios fundamentalmente en los procedimientos judiciales de todo el país. Y ahora que estamos en vísperas de poner en funcionamiento un sistema de inteligencia artificial, tendríamos que unificar también estos criterios y buscar la mejor modalidad que sirva no solamente para el Poder Judicial, sino para todos los poderes. Bueno, nada más para no robarles tiempo a los excelentes expositores que tenemos en esta tarde. Y le dejo la palabra, le agradezco a Microjuris, a la señora Irene. Ella se va a encargar de darle la palabra al doctor Javier Herrera Blau. Que tengan todos unas buenas charlas y unas buenas tardes. Gracias, Gustavo. Bueno, como bien dijo, va a empezar a hablar entonces el doctor Javier Herrera. Va a tener unos 25 minutos más o menos para desarrollar su exposición. Le agradezco nuevamente su presencia el día de hoy y dejo entonces abierto su micrófono. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo quiero comenzar agradeciendo profundamente a los organizadores, en especial al doctor Cosentino, del Centro de Abogados y Procuradores. Después dejé de ejercer en la ciudad de Avellaneda, pero sigo vinculado al centro con mucho afecto, porque tengo muchos amigos en Avellaneda, tanto en el mundo de los abogados como en otros sectores. Así que para mí es un gusto, aunque más no sea virtualmente, volver un rato a Avellaneda para compartir algunas reflexiones con ustedes. Vamos a charlar un poquito sobre el lenguaje claro. El tema del lenguaje claro es algo que en los últimos 4 años, 3, 4, 5 años, empieza a dar vueltas por el mundo del derecho. En otros países está más avanzado, está más desarrollado. En la Argentina es tal vez todavía un poco incipiente, pero digamos que desde el año 2016, 2017 en adelante, se ha venido instalando la cuestión del lenguaje claro en la agenda pública, a partir de un par de premisas que para nosotros, los abogados, deberían ser sustanciales. En primer lugar, en un Estado de Derecho, que el ciudadano pueda comprender las leyes hace a la esencia de la posibilidad de ejercicio de sus derechos y de cumplimiento de sus obligaciones. Quiero decir, si vivimos en un sistema jurídico en el cual está permitido todo aquello que no está prohibido, yo necesito como ciudadano saber perfectamente qué es lo que dicen las normas para saber qué es lo que está prohibido, porque en virtud de eso podré hacer todo lo demás. De modo tal que la comprensión de la norma jurídica o la comprensión de la resolución estatal respecto a la norma jurídica, sea esta una resolución dada por el Poder Ejecutivo o dada por el Poder Judicial, hace a la esencia del ejercicio de mis derechos. A partir de esta premisa podemos ver la cuestión del lenguaje claro desde muy diversos aspectos. Podemos considerarlo parte esencial del acceso a la justicia, por ejemplo. Podemos considerarlo elemento sustancial en la posibilidad de que el ciudadano haga efectiva su vida, no solamente sus derechos, sino su vida en general en el marco del Estado de Derecho. Es decir, hay distintos enfoques que se pueden dar.
Yo estoy tratando de ver este tema desde la perspectiva de los abogados, porque el lenguaje claro es una cuestión, es una disciplina, si ustedes quieren, y valga el juego de palabras, absolutamente interdisciplinaria, donde confluimos abogados, lingüistas, sociólogos, psicólogos, y cada uno puede tener una visión desde su propia formación profesional. Para el mundo del derecho, el lenguaje claro, insisto, hace a la esencia del ejercicio de garantías constitucionales. Ahora, en líneas generales, ¿qué es lo que se considera lenguaje claro? Se dice que una comunicación está escrita en lenguaje claro, o está redactada en lenguaje claro, o está en lenguaje claro simplemente, si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está dirigida puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y utiliza esa información. Esta es la clásica definición de Plain Language, una de las organizaciones más importantes del mundo en materia de lenguaje claro, y es la que en general en la Argentina se acepta como definición válida de lenguaje claro. Nosotros los abogados solemos no darnos cuenta de cuán oscuros somos para escribir o para hablar. No lo advertimos, pero basta con darle cualquier texto jurídico a un lego para advertir claramente que no se entiende nada, absolutamente nada. Hace muchos años, ya más de 25, que yo dedico buena parte de mi actividad académica a enseñarle materias jurídicas, o vinculadas con el derecho al menos, a estudiantes que estudian carreras no jurídicas, estudiantes de ciencia política, de relaciones internacionales, de comunicación, gente que está desvinculada del derecho, no les interesa estudiar derecho, no tienen la más mínima intención de estudiar derecho, y de repente tienen que encontrarse con que tienen que estudiar una materia jurídica, o que tiene un alto componente de lenguaje jurídico. Por ejemplo, administración pública. Administración pública no es estrictamente una materia de derecho, pero es absolutamente imposible hablar de la administración pública sin utilizar vocabulario jurídico. A eso se enfrenta un estudiante de internacionales o de ciencia política, por ejemplo. Bueno, hay que empezar por comprender el idioma, porque ya no es ni siquiera un lenguaje, ya para ellos pasa a ser un idioma. En los cursos de comunicación que dictamos hace muchos años, una de las primeras actividades que hacemos con los chicos es que lean el conocido caso Ponseti de Balbín con Editorial Atlántida, fallo de la Corte de 1985. Primer fallo de la Corte de la Democracia respecto de libertad de expresión. ¿Sí? Un fallo fundamental para poder entender qué es lo que se entiende en democracia por libertad de expresión. Todavía hoy, a tantos años de su dictado, seguimos estudiando Ponseti de Balbín. Inevitablemente algún alumno, después de leer el fallo, pregunta, ¿por qué están todo el tiempo hablando de autos si acá no hay un accidente de tránsito? O sea, que esto no tiene nada que ver con autos. ¿Por qué hablan de autos todo el tiempo? Y hay que explicarles a los chicos que para nosotros, los abogados, autos es un expediente. Y también hay que aclararles de entrada que auto, sin S en singular, es otra cosa completamente distinta. Auto es una resolución. Y autos, vuelvo a la S final, al plural, no es un conjunto de resoluciones, o no son varias resoluciones. Es un expediente. Ahora, ¿por qué diablos autos significa expediente y auto significa resolución? ¿Por qué no decimos directamente expediente y resolución? Fíjense ustedes que inclusive en el campo del derecho administrativo, cuando uno actúa ante la administración pública, es muy frecuente la utilización de la palabra expediente y poco, no digo poco, pero menos frecuente la utilización de la palabra autos para referirse al expediente. Sin embargo, para los iniciados en la ciencia. ¿Sí? Es un poco como los viejos alquimistas de la Edad Media. ¿Esto está bien, está mal? No sé, es así.
Es así, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tratar, y esto lo planteo desde el punto de vista de la política pública y también desde la perspectiva de la responsabilidad de las asociaciones profesionales de abogados, tenemos que tratar de, no digo terminar, pero morigerar esto, de modo tal que la gente pueda entender lo que decimos. El abogado no tiene que ser el traductor de la sentencia judicial, no tiene que ser la persona que lee la sentencia y le explica al cliente qué diablos quiso decir el juez. Por supuesto que uno no puede pretender que el lego entienda el 100% de la terminología del auto judicial, de la sentencia judicial, y menos todavía que comprenda la cuestión jurídica. Para eso precisamente estamos nosotros. Pero no debemos ser meros traductores. O sea, el texto jurídico, y acá estoy hablando de lo judicial, pero lo que digo es aplicable también a cualquier otra actividad en la que se utiliza el lenguaje del derecho, el texto jurídico debe ser comprensible para el destinatario. Yo sé que los jueces escriben sus sentencias pensando en los abogados de las partes que la van a leer y en el Tribunal Superior, Cámara, Corte o lo que sea, que lo va a revisar. Y muchas veces escriben pensando, y no voy a hacer el papelón de que esto parezca que yo no sé mucho, mejor escribo difícil para ver si se creen que sé más. Pero hay que terminar con eso. Deberíamos terminar con eso. Deberíamos gradualmente ir mejorando la redacción jurídica, de modo tal que quien tiene que leer un texto jurídico lo comprenda, porque el destinatario de la norma jurídica es el pueblo, no somos los abogados, ni son los políticos, es la gente. Y el destinatario de la sentencia judicial también es el pueblo, porque el litigante es el pueblo. ¿Sí? O sea, quiero decir, el justiciable, lo que en difícil llamamos el justiciable, o el litigante, palabra que nadie entiende, quiero decir, fuera de nosotros, nadie sabe lo que es un litigante o lo que es un justiciable, pero nosotros lo llamamos así. La persona que reclama justicia ante el Poder Judicial es el destinatario de la sentencia. En el medio estamos los abogados, por allá arriba estará la Cámara de Apelaciones, pero la sentencia debe dirigirse al ciudadano. Esto no quiere decir que haya que escribir las normas jurídicas o los textos jurídicos en lenguaje fácil. El lenguaje fácil es otra cosa. El lenguaje fácil está dirigido a un grupo determinado que tiene dificultades de comprensión, por las razones que sea, porque son niños, porque tienen algún problema de salud, porque tienen algún problema de vulnerabilidad, por la razón que sea. Entonces hay que escribir, o hablar, llegado el caso, de una manera tal que sea comprensible para ese pequeño grupo. Pero eso es lenguaje fácil, no es lenguaje claro. El lenguaje claro tiene que ser comprendido por la generalidad de la gente. Si nosotros logramos eso, vamos a dar un gran avance en el acercamiento de los poderes del Estado en general, del Congreso, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y de los abogados, además, a la gente. Y esto es algo que en un momento en que los poderes del Estado, y esto que digo es aplicable a los tres poderes del Estado, están con un tan bajo nivel de prestigio, tan alejados de la consideración del pueblo, bueno, creo que sería importante poder avanzar en este sentido. En lo que hace a la redacción de normas jurídicas, a mí me gustaría dar algunas muy breves pautas y muy generales, porque por supuesto no tenemos tiempo para dar aquí una clase de técnica legislativa, tampoco es el ámbito, me parece, adecuado. Pero quisiera dejar sentados algunos principios que tienen que ver con la redacción de normas jurídicas, para que las normas jurídicas también sean comprensibles. A ver, si yo voy a legislar sobre cheques, tengo que usar la palabra cheque, porque estoy legislando sobre cheques. Puedo quedar muy cool diciendo cartular, y algún abogado dirá, che, ¿cómo sabe este tipo? Mirá que bien, le pone cartular al cheque, porque claro, el cheque sabemos que es un título de crédito, que es un cartular. Ahora, si yo pongo cartular en la norma, lo más probable es que nadie entienda nada. Lo mismo pasa en la sentencia, ¿no? El juez que en la sentencia, en lugar de decir mando llevar adelante la ejecución del cheque, dice mando llevar adelante la ejecución del cartular. Si tenemos palabras que la gente entiende, utilicemos las palabras que la gente entiende. Insisto, esto no quiere decir que tengamos que escribir
dirigiéndonos a niños o de manera burda o chabacana. En la redacción de normas jurídicas hay algunos principios que debemos respetar. Partimos de la base de que los abogados en general no somos los decisores políticos. O sea, la norma jurídica, ¿qué es? Es, desde esta perspectiva que estoy planteando, es la instrumentación de una decisión política. ¿Sí? La norma jurídica es la herramienta mediante la cual la decisión política se va a hacer efectiva en el campo del derecho. Por lo general, no somos nosotros los decisores políticos. Los abogados que redactan normas jurídicas en general no son los que deciden la norma jurídica. Reciben una instrucción o un pedido de parte de un decisor político y redactan la norma. Ese decisor político puede ser un legislador, puede ser un intendente, puede ser un gobernador, el presidente de la nación, un ministro o lo que sea. Entonces, primero tenemos que hacer un examen de la presencia de 4 principios que deben ser respetados. Estos principios son la viabilidad, la coherencia, la fidelidad y la claridad. Viabilidad, coherencia, fidelidad y claridad. El proyecto legislativo, la propuesta de norma legislativa, tiene que ser viable. Esa viabilidad la tenemos que ver desde distintos ángulos. Tenemos que verificar que exista viabilidad política, viabilidad jurídica, viabilidad económico-financiera y viabilidad social, que es parecida a la política pero no es igual. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, a ver, si a mí me dicen hoy, y esto lo quiero despojar de cualquier cuestión partidaria, pero si a mí hoy me dicen, bueno, prepare un proyecto de ley, vamos a, no sé, volver a avanzar con la expropiación de Vicentín, por ejemplo. ¿Recuerdan el tema Vicentín? Bueno, pareciera que políticamente no es el mejor momento, o sea, no se pudo hacer en un momento en que el gobierno estaba con fuerza. En este momento, después del resultado electoral, parece bastante difícil. Lo pongo simplemente como ejemplo de revisión de la viabilidad política de una idea de norma jurídica. El segundo punto es la viabilidad jurídica. Si a mí me dicen, prepare un proyecto de ley para... No, peor, vamos a hacerlo. Prepare un proyecto de decreto para establecer la pena de muerte en la Argentina. Bueno, claramente no hay viabilidad jurídica, no se puede hacer por decreto y además digamos, hay normas constitucionales, con pactos del Consejo de Costa Rica y demás, que hacen poco factible la implementación de la pena de muerte en la Argentina. Entonces, no tengo viabilidad jurídica. Tiene que haber una viabilidad económico-financiera. No sé, vamos a expropiar la ciudad de Nueva York. Bueno, no tenemos con qué pagar la expropiación de la ciudad de Nueva York si jurídicamente la pudiéramos hacer. No hay viabilidad económica financiera. Y por último, viabilidad social. Vamos a derogar todos los planes sociales. Los eliminamos de un día para el otro, mediante una norma jurídica. Bueno, no hay viabilidad social para eso. Entonces, 4 aspectos de la viabilidad de la propuesta normativa: política, jurídica, económico-financiera y social. El segundo principio, disculpen que estoy corriendo porque estoy tratando de ganarle al reloj. El segundo principio es la coherencia. La propuesta normativa tiene que tener coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y tiene que tener coherencia ideológica o política. Esto es, preparemos un proyecto normativo para fijar la pena por el delito de hurto simple en 40 años de prisión. Bueno, no tiene coherencia con el resto del ordenamiento. Doy por homicidio de 8 a 25 años, como voy a poner 40 para el hurto simple. Falta coherencia con el ordenamiento jurídico. Y, digamos, un elemento menor, pero también importante, la coherencia ideológico-política. O sea, desde dónde estoy yo proyectando la norma jurídica desde el punto de vista político o de ideología de partido. El tercer principio es el de fidelidad. Hay que tener fidelidad con la idea o la instrucción del decisor político. Esto es algo que hay que chequear permanentemente porque no siempre se es fiel a la instrucción recibida. ¿Sí? Recuerden que siempre estamos pensando en el cuadro clásico, en el que el profesional del derecho tiene que elaborar un proyecto de norma jurídica a partir de una instrucción o de una idea que no le es propia, sino que es del decisor político. Y por último, el principio de claridad. Este es para mí
obviamente, como profesional que trabaja en temas de lenguaje claro, el más importante de los principios. La norma tiene que ser clara, la norma tiene que ser comprensible. Si la norma no es clara, estoy haciéndola mal, rotundamente mal. La redacción y los términos que utilizo, sin perder el rigor técnico, por supuesto, tienen que tratar de evitar expresiones rebuscadas, excesivos tecnicismos, latinazgos. Nosotros somos tan afectos al uso de las palabras en latín. El destinatario de la norma es la gente, es el pueblo. Y nosotros tenemos que redactar la norma jurídica de modo tal que sea comprensible para el conjunto de la población, para el conjunto de destinatarios. Por supuesto, no se puede aplicar un criterio uniforme a toda norma jurídica. Ejemplo, si yo voy a redactar una modificación del Código Fiscal, bueno, evidentemente el Código Fiscal ya está redactado de una manera determinada, tiene una terminología propia, una estructura propia inclusive. Bueno, yo no voy a andar pretendiendo hacer maravillas con una modificación del Código Fiscal. Si me encargaran hacer un Código Fiscal nuevo, bueno, ahí podría a lo mejor tener otro tipo de criterio. Pero una modificación de una norma fiscal o de una norma de planeamiento urbano, por ejemplo, ahí es muy difícil hacer cierto tipo de cambios. Pero en las normas jurídicas generales es perfectamente posible. Ustedes saben que hay inclusive en las normas fiscales y en las normas urbanísticas hay diferencias de estructura, es decir, tienen su propio tipo de estructura. Por ejemplo, las normas urbanísticas en general tienen una numeración ajena a las normas jurídicas tradicionales, o sea, no tienen artículos. Nosotros en la Argentina numeramos las unidades, a las unidades normativas las llamamos artículo y las numeramos en forma correlativa. Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero. En el campo del derecho urbanístico, por ejemplo, se numera 111, 11112, 11113, con ese sistema de numeración que también se utiliza en muchos tratados internacionales, por ejemplo. Algunas normas fiscales también están redactadas de esa manera y demás. Entonces ahí no tenemos mucha posibilidad de cambio. Sí tenemos posibilidad en la sanción de una nueva norma, ¿sí? Bueno, yo estoy ya con el tiempo vencido, tenía un par de cositas más para decirles, pero en todo caso, no sé si después va a haber un espacio de preguntas, las dejamos para ese momento, pero no quiero quitarle tiempo al doctor Gobi, así que les agradezco enormemente su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Marcelo, ¿estás por ahí? Está silenciado, ¿eh? Vamos a probar el audio. ¿Me estás recibiendo bien, Irene? Perfecto. Sí, sí, muy bien. Okay. Bueno, cómo no. Vamos a compartir una pequeña pantallita, si puedo. Okay. Y ahora sí. ¿Me decís, Irene, por favor, si la estoy compartiendo bien? Se ve perfecto. Ok, muy bien. Ahora sí, muy bien. Segundito, por favor. Bueno, muy bien, buenas tardes. Me parece una horrible descortesía por parte de los organizadores haberme hecho hablar después de Javier, porque es como dar examen después del bueno del curso, que sea la última vez. Ahora vamos a hacer en serio un gusto, gracias por la invitación. Me encanta, como estuve viendo en el chat, ver gente de muchos lugares del país, además de nuestros colegas organizadores. Me encanta además esto que escuché del doctor Chacaluga en el sentido de las ganas de capacitarse. Yo que estuve muchos años en el mundo corporativo, hay un viejo chiste que dice que en una reunión del CEO con sus directores de primera línea, el señor de los recursos humanos propone un ambicioso programa de capacitación para la gente, para los empleados. El señor de finanzas le preocupa mucho el costo y dice, no, pero caramba, que tenemos que pensar qué pasa si los capacitamos y se van. Y el CEO, que por algo había llegado a ser CEO, dijo, no, hay que pensar qué pasa si no los capacitamos y se quedan, ¿no? Eso es
lo más grave que puede ocurrir en estos casos. Así que bienvenida a estas iniciativas. Por todas las razones que dijo Javier, es bueno entrenarse. Y casi la única, o una de las pocas recomendaciones o opiniones que yo voy a dar, es que tengamos siempre en cuenta, los que hemos pasado por una escuela de Derecho, que nadie lee lo que escribimos porque tenga ganas. Es decir, no tiene la misma actitud que tenemos cuando, por ejemplo, tomamos el desafío intelectual de decir, bueno, voy a leer un cuento de Poe o de Borges. Bueno, lamentablemente la gente que lee lo que nosotros escribimos lo hace porque no tiene más remedio, lo hace porque es una obligación. Y entonces la propuesta, como dicen los gringos, en una nuez, en los 20 algo de minutos que tengo, es simplemente dar una pincelada de qué podemos hacer una vez que compartimos, como creo que compartimos, no me imagino otra cosa, las razones de tipo de políticas públicas, de responsabilidad frente al ciudadano, etcétera, que tenemos todos para comunicarnos mejor, en este caso por escrito, que Javier dio muy bien y sistematizó de una manera muy profunda. Porque los abogados somos y hemos sido siempre trabajadores de la era de la información, ¿no? La sociedad de la información existe porque cada vez hay más gente que trabaja con cosas que no se tocan y menos con cosas que se tocan. Nosotros siempre hemos trabajado con lo que no se toca. Y la realidad es que tenemos un problema de subutilización de la herramienta. Todos, empezando por un servidor, utilizamos muy poco las posibilidades que nos da esta formidable herramienta que es el idioma. Entonces, por lenguaje claro no quiere decir escribir más bonito, porque lo nuestro no es literatura. Quiere decir buscar dos valores, efectividad y eficiencia, no el mejor castellano que por definición se supone que lo aprendimos en alguna parte ya. Los ingenieros distinguen bastante bien estas dos palabras que son muy parecidas, ¿no? Efectividad es lograr el propósito que quiero lograr. Eficiencia es hacerlo con la menor cantidad de energía y recursos posibles. Si por la noche me molesta mucho un mosquito y no me deja dormir, efectivamente yo puedo ir a buscar un bazooka, cargarlo, tirarle un bazucazo, seguramente lo mataré, pero seguramente destruiré mi casa, la bala del bazooka será muy cara, no seré eficiente como si pongo una de esas pastillitas que se enchufan en la pared. Entonces, el lenguaje claro también busca hacer mejor la tarea del judicial, del abogado, que siempre trabaja con información, siempre trabaja con palabras. Y muchísimo más importante que las reglas o las recomendaciones que se puedan poner y que hay en los manuales, vamos a ver alguna referencia al final, y que son las cosas que yo hago en los talleres, por supuesto que duran un poquito más, para enseñarle o para entrenar, para ayudar a entrenar, a autoentrenarse a los abogados recién recibidos o próximos a recibirse, por ejemplo, en el programa de entrenamiento para abogados del FORE. Mucho más importante, vamos a ver que las reglas o las recomendaciones son las actitudes con C que tenemos que tener para, si nos parece útil, tomar la decisión de autoentrenarnos en ser más efectivos y eficientes, lo que incluye la claridad. Para nosotros el medio es el servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una frase semicopiada de aquella famosa de Marshall McLuhan, el primer teórico de los medios masivos de comunicación, canadiense de mitad del siglo XX, que acuñó aquella famosa frase, el medio es el mensaje. Bueno, para nosotros el medio es el servicio. ¿Por qué? Porque la manera en que prestamos nuestro servicio cuando hacemos cualquier cosa es a través de la gestión de información. Por lo tanto, se identifica el medio con el servicio. El cirujano también tiene que hacer una historia clínica y es bueno que sea clara
que el otro que venga sepa qué le pasó a ese paciente, etc. Pero su principal prestación está en el quirófano con el bisturí cuando opera. Nosotros, cuando trabajamos, lo que hacemos es gestionar información. Y entonces, encontramos los problemas, ¿no? No hay manera de autoentrenarnos, como propuso el doctor Yacaluga, si primero no lo vemos como un proyecto. Bueno, a ver, ¿de dónde parto? ¿Qué problemas tengo? Espejito, espejito, ¿cuáles son las cosas que me pasan porque estoy en esta cultura? No estoy en otra, no estoy en el vacío. Bueno, a los chicos del programa de entrenamiento para abogados les pido que me dicten un escrito judicial para apelar una sentencia definitiva en un ordinario adversa. Y sílaba más, sílaba menos, con ligerísimas variantes, me dictan exactamente esto. Que vengo por el presidente a interponer formal contra la sentencia tal y cual, de foja tal o de ficha tal, por causarme gravamen irreparable. Entonces yo le digo, bueno, señor, una mesa de derecho procesal civil, supongo, le pondrá un 10, la resolución saldrá exactamente como usted quiere, le van a conceder el recurso de apelación. Pero permítame hacerle algunas preguntas. Es importante que diga que usted viene, a lo mejor no viene, no va, a lo mejor manda a alguien, o a lo mejor es una cosa digital que se presenta remotamente. Si sobrara, ¿pasaría algo? No. Ok, vamos a ver qué pasa si lo tachamos. En tiempo y forma, desgraciadamente en cada juzgado hay un cretino que está todo el tiempo mirando un almanaque, que lo primero que o sea, le pagan para saber si usted está, si ese recurso fue metido o no en tiempo y en forma. Formal recurso de apelación, muy bien, no hay recursos de apelación informales, la sentencia la tiene que identificar, y la verdad que diga usted o no diga que esto tiene causa grave e irreparable, como la ley de la gravedad, aunque usted no lo diga, las cosas se caerán para abajo. Es un requisito de la apelación. Por lo tanto, usted podría haber usado 4 palabras donde usó 23. ¿Qué pasaría si dijera yo apelo a la sentencia tal? Invariablemente, mis jóvenes colegas me contestan, Marcelo, tenés razón, pero mi jefe no me lo acepta. Entonces yo le pregunto, ¿tu jefe a los escritos los lee o los pesa? Los pesa. Perfecto, en Roma haz como los romanos, no se puede imponer el Cristo a cristazos, como decía un cura alguna vez que escuché. Esta es la cultura en la que nosotros estamos inmersos, y esta es la cultura en la cual tenemos que pensar si es bueno hacer algunos cambios. El índice de TTPS, que es un invento mío, que quiere decir el desperdicio de tinta, tiempo, papel o saliva, de 23 palabras a 4, es exactamente el 82%. Es decir, hay un 82% de bits, ¿no? o de palabras, que está despreciado, que no cumple ninguna función. Hay un 82% de probabilidad, o mejor dicho, en un 82% de contenido inútil me puedo equivocar, me voy más tarde a casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, en rigor, tenemos que ver algunas cosas que en alguna medida Javier insinuó o a veces definió muy bien. Primero, ¿cuáles son los problemas que tenemos todos, empezando por un servidor, todos los que pasamos por una escuela de Derecho y en cualquier parte del mundo, porque esto no es un problema nuestro? Primero, a veces tenemos un problema porque confundimos lenguaje técnico con jerga y hermetismo, que son 2 vicios y que son distintos. Por supuesto, es muy poco probable que podamos dejar de usar condición resolutoria o acción de regreso o servidumbre de electroducto, porque hay demasiada evolución legislativa, doctrinaria, etc., y eso nos da precisión. Pero algo muy distinto es la jerga. La gente no le dice a su marido, mirá Rubén,
vengo en una hora porque voy a satisfacer el canon locativo, le voy a pagar el alquiler. Y el pago del alquiler, fíjense qué interesante, es el lenguaje técnico y muy preciso, porque el modo de extinguir una obligación mediante la prestación que es su objeto se llama pago, y el precio de la locación, la ley llama alquiler. Extraordinario. Sin embargo, nos parece que en los contratos, en las sentencias, hay que satisfacer el canon locativo o determinar los emolumentos, por una cosa así, ¿no? Nadie dice, tengo un trabajo nuevo, qué bien, ¿y qué tal es el emolumento? ¿Has tenido un incremento en tu emolumento o te aumentaron el sueldo? Fíjense ustedes que eso es jerga. El hermetismo del que habló Javier es muy distinto. El hermetismo es una cantidad de señales para excluir a los profanos, una contraseña, como los masones que se dan la mano de una determinada manera para identificar a un hermano masón, etcétera, etcétera. Los abogados porteños, al primer nivel que encuentra a alguien subiendo la escalera del Palacio de Justicia, le llaman tercer piso. Es decir, si usted va, les cuento a los que he visto que son de otras provincias, argentinas, que he visto en el chat, si usted le da un papel a alguien y le dice, tiene que llevar esto al tercer piso, y va por la escalera y cuenta 3, llega algo que todos los abogados llaman quinto. Hay una leyenda o una tradición de que cuando hicieron la obra, ¿verdad?, lo que quieran, pero le llaman quinto. El Palacio de Justicia está compuesto de planta baja, tercero, cuarto y quinto, dice, hasta séptimo, creo. Es decir, nadie pensó en el ciudadano que con sus impuestos le paga los salarios a los jueces y con su dinero le paga los honorarios a los abogados. Es una cosa hermética, no está hecha para el destinatario del servicio. Entonces, primera distinción, lenguaje técnico no es jerga y cuidado con el hermetismo. Tenemos un problema de adjetivación absolutamente inútil, ¿no? Los técnicos dicen que, irónicamente, que la función del adjetivo es debilitar el sustantivo. Es al revés. Cuanto más adjetivo pongamos, menos sustancia, como como esas comidas mexicanas que tienen 8 chiles distintos picantes, son tan picantes y tantos, que uno ya no sabe si está comiendo pollo o vaca o chancho. Entonces, nos encanta decir, no sé, inexacto, infundado, temerario, malicioso, error involuntario, no sé, si no fuera, si fuera voluntario no sería error, y todas cosas por el estilo, ¿no? Hay una forma de entrenarse en la adjetivación. La mejor de todas es escribir sin adjetivos y ponerlos al final como quien pone pimienta a la comida. La verbosidad es la inflación de palabras, ¿no? Los dobletes. Bueno, en el día de la fecha, yo nunca vi en un contrato que alguien usara la palabra hoy, monosílabo, una sola palabra, 6 palabras por una. Parece que es poco técnico, ¿no? Decir hoy, o decir sí, en lugar de en el caso de que. Bueno, tenemos un problema de verbosidad. Cedemos y transferimos, decimos que algo es nulo y de ningún valor, reclamamos por indemnización por daños y perjuicios, liso y llano, y así hay muchísimos ejemplos de una especie de inflación, verbal. Por supuesto, como decía Javier, en los últimos tiempos hay muchas noticias muy lindas de que hay jueces que se dieron cuenta que tenían que hacer una sentencia para que lo entendiera un señor mayor, con alguna pequeña discapacidad, o un menor sobre su destino, etcétera, etcétera, y empiezan a aparecer todos estos lindos ejemplos, que me parece un paso adelante. Es un paso no del todo acertado y tal vez con algunos riesgos, porque por lo general estos casos que ha levantado la prensa son sentencias escritas a la manera de siempre, en las que el juez al final dijo, bueno, y como esto tiene que ver con la vida del menor, yo ahora se lo voy a explicar en lenguaje, o el trabajador, es un señor de poca instrucción, etcétera, se lo voy a explicar de una manera, entonces lo hace 2 veces, hace una traducción de su sentencia. Esto es muy peligroso,
porque, como dicen los italianos, del traduttore al traditore, o sea, del traductor al traidor, hay poca distancia. Por algo siempre se desaconseja escribir un contrato en 2 idiomas, salvo que uno ponga una cláusula que diga que en caso de discrepancia prevalece la versión en inglés o en español o lo que sea. Lo que tendrían que hacer es la sentencia en lenguaje claro, sin necesidad de escribirla 2 veces, pero es un avance en el sentido, me parece, de que los jueces están entendiendo a quién le hablan. Algo que también indicó muy bien Javier. En materia de lenguaje, para ser más eficaz y eficiente, hay que distinguir entre las recomendaciones, entre las convenciones y las recomendaciones. La convención es lo que no está ni bien ni mal, pero que es bueno adoptarlo en tal organización. En mi estudio, por ejemplo, vamos a hablar siempre en plural. Entendemos, opinamos, enviamos. ¿Por qué? Porque queremos dar una idea de que es una organización y no un servicio unipersonal, etc. O al revés, ¿no? La convención no está ni bien ni mal. No hay nada que diga que manejar por la derecha o manejar por la izquierda, como hacen los británicos o los japoneses, es mejor, pero hay que ponerse de acuerdo, porque si no, chocaríamos. Sí hay una cantidad de recomendaciones que los especialistas en comunicación entienden que ayudan a la efectividad y a la eficiencia, que es lo que buscamos, ¿no? Son cosas diferentes. En un material que yo les dejo van a encontrar mucho de esto, como algún material que ojalá les sirva de autoentrenamiento, y van a ver la diferencia entre las convenciones y recomendaciones. La única norma que yo creo, o me animaría a decirles, sigan esto, digamos. Todo lo demás que voy a decir no va a servir para gran cosa. Me parece que esto sí, y es lo que yo llamo la regla piola. Por supuesto, se trata de un artificio con las iniciales. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar la manera en que los abogados escribimos siempre igual. Escribimos siempre de la misma manera, aunque nuestro objetivo sea absolutamente distinto. Nunca nos ponemos a pensar unos segundos si lo que queremos es persuadir, convencer a alguien, por ejemplo, en el mundo judicial, una demanda, un alegato, lo que fuere, si lo que queremos es informar el estado de algo, la situación de algo, si lo que queremos es opinar. No es lo mismo informar que en la Argentina existe el fideicomiso que opinar que algo está prescrito, por ejemplo. Diferente. Si queremos legislar, ya sea en el sentido estricto del que habló Javier, un contrato es legislar, es imaginar o disponer lo que queremos que ocurra entre 2 partes en el futuro. Los recursos y los estilos son y deben ser diferentes. Y la letra A es a quién le estoy escribiendo esto. ¿Quién es el destinatario? Hay que tener al lector en la cabeza, al destinatario en la cabeza, y hacerle la vida fácil, sencillamente porque no va a tener más remedio que leer lo que nosotros escribimos. No es igual, esto daría para un taller entero, pero no es igual el estilo cuando quiero persuadir, informar, opinar o legislar. Y tampoco es igual si, por ejemplo, soy abogado y un gerente de asuntos jurídicos, que también es un abogado de una empresa, me pide un memo, una opinión. Probablemente sí tenga sentido ponerle artículos o el nombre de los precedentes judiciales o citas de doctrina. Ahora, si la opinión me la pide el director de marketing o el gerente de sistemas, no le va a interesar si esto es por el presidente López con García, no le va a interesar el número del artículo del código, mucho menos expresiones en latín, porque lo necesita para operar un negocio, lo necesita para saber si factura tal cosa, si puede resolver el contrato, si está renovado, cuál es el plazo, etcétera, etcétera. Entonces, yo en el mundo corporativo tenía un equipo de abogados muy grandes y había uno que cuando le escribía una opinión a un cliente interno, probablemente un ingeniero,
con copia a mí, evidentemente lo que quería era impresionarme a mí, no al cliente. Entonces yo decía, mira, yo ya sé que vos sabés mucho de derecho, todo esto si querés guardarlo como backup, como papel de trabajo, pero pensá que el señor es licenciado en sistemas. No le interesa demasiado si esto es por Marbury, D. Madison o por qué, ¿no? Entonces, esta regla me parece que es la única y que tiene que ver con la actitud, con C. Si esto ocurre, todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué es lo demás? Algunas cositas muy rápidas para respetar los tiempos. Primero, es conveniente utilizar un lenguaje natural, pero preciso. Un lenguaje natural, pero preciso, pago del alquiler. Y en lo posible, el idioma de las partes, especialmente en un contrato. Los contratos deben ser redactados en el idioma de sus dueños, que no traiga problemas a jueces y abogados, no en el idioma de los abogados que después hay que traducir a los dueños de ese negocio o de ese vínculo. Es muy interesante y muy útil que los títulos anticipen el contenido de los capítulos. Es mucho más útil poniendo al lector en mente que un capítulo se llame "el contrato es válido" o "la obligación está prescripta", ¿no? Análisis de la validez del contrato o consideraciones sobre sobre la prescripción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después el que repasa y lee los títulos, repasa el contenido de los que estamos escribiendo. Es decir, títulos anticipatorios, títulos que resuman lo que voy a decir en el texto, no títulos enigmáticos, ¿no? Es como esa persona que manda un email y dice, consulta. No me sirve después para buscar de qué tema quería hablar el señor o de qué se trataba. Cambió el orden. La uniformidad semántica, no estamos para hacer literatura, no estamos en la escuela primaria donde la maestra nos decía que si usé casa, después tengo que usar habitación o morada o vivienda. Si usé casa, sigo usando casa, y si tengo que redundar, redundo, porque lo mío no es literatura. No me imagino un médico que diga, primero le llame corazón, y después le llame el bobo, o el zurdo, o el que late, o el qué sé yo. Corazón, y le llama siempre corazón. Las palabras extranjeras solamente cuando su significado otorga una precisión absoluta que no lo da otra cosa, leasing o lo que fuere, fasón, o llamarlo de alguna manera. Y por supuesto, 2000 años de tradición del derecho romano, más de 2000, hacen que prácticamente todas las expresiones en latín tienen una traducción bastante precisa en nuestro idioma. No hay nada más inútil que los latinazgos. Por supuesto, la brevedad, esto me lleva a alguna otra lámina de backup que tengo para mostrar ejemplos, pero lo voy a pasar más rápido. Esto es algo importantísimo, van a ver ustedes en una referencia que hago a lo que opinan los jueces sobre las cosas demasiado extensas. Una vez un secretario comercial muy, muy joven, mucho más joven que yo, fui a hablarlo por una cautelar y me dio una lección. Me dijo, mire, todavía no la leí, pero si usted necesitó 46 páginas para demostrarme que el derecho es verosímil, empezamos con un problema. Maravillosa enseñanza que me dio un joven secretario. Efectivamente, eran 40 y pico de páginas para demostrar que el derecho era verosímil y yo tenía derecho a la causa. Finalmente me la dio, pero me dio una gran lección ese secretario. Oraciones cortas. Puntuar es pensar. Cuanto más complejo sea la idea que quiero transmitir, más cortas tengo que hacer las oraciones. Los abogados tenemos
fobia al punto y seguido. Hacemos preposiciones subordinadas en una gigantesca cantidad y de nuevo le hacemos la vida más difícil al lector. Párrafos. Más de un estudioso ha dicho que por alguna cuestión el cerebro necesita el descanso o el alivio de algún espacio en blanco. En lo posible, un párrafo no debería ocupar toda una página. Y es importante que lo fuerte, la idea central del párrafo, esté en el medio. Nunca, perdón, dije todo al revés, esté al principio y después las razones, o si quiero ir aumentando la atención del lector para que tenga más atención al final, todas las razones y la idea fuerte al final, nunca escondida en el medio del párrafo. Así somos más eficaces y más eficientes. La sintaxis, chicos, que sea natural. Actor, acción, objeto. El perro ladra fuerte. No de manera desaprensiva, el contrato fue resuelto por el locador. Acción, sujeto, acción, objeto. La sintaxis más natural posible. Lo otro se llama hipérbaton, que es cuando damos vuelta el orden natural de la sintaxis. Hay como principio muchos autores y muchas normas que, sobre el lenguaje claro que imponen la voz activa, ¿no? El locador resolvió el contrato, no el contrato fue resuelto por el locador, supone que es más claro y no siempre, así que lo que queremos resaltar, como me hacía ver la doctora de Cuco Alconada en otra reunión, con mucha sagacidad, a veces lo que queremos enfatizar es quién lo hizo, y bueno, esto fue hecho por él, bueno, puede ser, por supuesto. En principio, por ejemplo, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, para los prospectos de emisión de títulos valores, requiere el uso de la voz activa como regulación, digamos, hay que hacerlo así. Se supone que comunicamos mejor. Es bueno afirmar en lugar de negar. No se advierten objeciones respecto a la validez del contrato. El contrato es válido. Y finalmente, sobre todo en las opiniones de los abogados, es bastante poderoso tratar de usar todo lo posible en modo indicativo y tener mucho cuidado con los potenciales, ¿no? Esto podría dar lugar a que el acreedor inicie y podría embargar. Bueno, el abogado es alguien que vende la mayor dosis de seguridad posible, seriamente conseguible, y todo lo que sea el uso del potencial es lo que transmite justamente es inseguridad, es temor. Es mucho mejor decir la probabilidad, opinamos que la probabilidad de tal cosa es alta, media o baja, pero en lugar de usar potenciales. Un escritor italiano que me gusta muchísimo, que no tiene nada que ver con el mundo de la abogacía, de la justicia, ni del derecho, que se llama Beppe Severgnini, que tiene unas lindísimas lecciones semiserias de italiano, y es una pluma muy refinada. Fue corresponsal de The Economist en Italia muchos años, probablemente la revista más prestigiosa. Dice que antes de componer cualquier texto, y esto es absolutamente útil y aplicable para escritos judiciales, para contratos, para opiniones, para cualquier cosa que uno quiera escribir, hay un método que él le llama porco, que por supuesto es cerdo, pero son también iniciales, y que a mí se me ha manifestado casi parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero puesto como sistema, como método, a mí se me ha demostrado que es de una utilidad muy poderosa, y les invito a que hagan la prueba. Él dice que primero, aunque estemos seguros de lo que vamos a decir, y yo voy directo al teclado porque ya tengo la cabeza clarísima de lo que voy a escribir,
pencils down, como dicen los americanos, dejar el lápiz, esperar unos segundos, y la P es de pensar. Pensar un poquito. Segundo, organizar. Una vez que he pensado, la estructura, el esqueleto, los capítulos, los títulos. Pensar y organizar. Luego, respetando esa organización, regurgitar, dice Bernini. Y arrojar adentro de cada uno de esos capítulos todo el material, todas las ideas, toda la sustancia que tengamos. Luego, corregir. Y finalmente, omitir, es decir, cortar todo lo que, si sobrara, no perjudicaría en absoluto nuestro trabajo. Entonces, esto es obvio, esto yo lo hago. Yo les aseguro que no. Si uno lo hace sistemáticamente, con estos 5 pasos y en este orden, les aseguro que el resultado, escriban lo que escriban, va a ser distinto. Y me gustaría que me escribieran a mí dentro de un tiempo y me dijeran si les sirve o no. A la gente le sirve. En Microjury justamente publicó una traducción que yo hice de un reportaje muy lindo que le hizo Brian Garner, que es un especialista en escritura jurídica, a la hoy ya fallecida jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la señora Ruth Bader Ginsburg. Y hay unas cosas muy lindas en ese, que después se los dejo, le dejo el link para que lo lean, porque es muy agradable y muy útil. Ella dice, Garner le pregunta, ¿qué es lo que a usted le molesta más? Ella fue una activa litigante antes de ser jueza de la Corte. Bueno, dice, la honestidad en las citas. Cuando advierto, o alguno de mis secretarios advierte que hay una cita torcida o incompleta o no muy sincera o un tanto manipulada, es muy difícil que ese abogado pueda dar vuelta a su suerte conmigo, porque me predispone horriblemente mal. La extensión, por supuesto, ella dice que decía que sentía una enorme frustración si no podía meter su voto en 20 páginas, lo consideraba un fracaso, y por supuesto la excesiva extensión de los escritos de los abogados la predisponía bastante mal. El lenguaje alambicado, oscuro, todo esto de lo que venimos hablando, dice, los abogados están formados en la universidad. En la universidad, cuando les toman examen, les dan una cosa que se llama Blue Book, en Estados Unidos, un cuadernillo para escribir, y creen que lo tienen que llenar, creen que no pueden dejar ningún renglón vacío, y creen que si ponen 200 cosas y 200 argumentos, con alguno la van a pegar. Bueno, en el mundo judicial esto no es así. El basurero de argumentos inútiles predispone mal, por lo menos, a esta jueza. Y por supuesto el argumento ad hominem, ¿no? En lugar de hablar de razones jurídicas, hablar de lo mala que es la otra parte, de lo malvado que es. Ella dice en algún lado, si la otra parte es malvada, nosotros somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta, quédate tranquilo, nos vamos a dar cuenta. La anticipación de defensa, esto es bastante controvertido. Ella dice, a mí me gustan los abogados que saben cuál de sus argumentos puede ser controvertido por la otra parte, se anticipan a esa defensa y sostienen y refuerzan eso. Para otros esto, en términos estratégicos, no es tan importante, pero esto no tiene que ver con el lenguaje, sino en todo caso con la táctica judicial, que no es nuestro tema. En los contratos, el método pensar, organizar, regurgitar, corregir y omitir es fundamental. Hay cierta discusión sobre si es bueno o no que los contratos tengan antecedentes o considerandos. Hay quien dice que si no tiene una obligación, que si es una obligación va al contrato, y si no es una obligación no tiene por qué estar ahí. Hay otros que consideran que puede ser útil como pauta interpretativa. Eso va en gustos. El vocabulario de los contratos tiene que ser el vocabulario de las partes
en la medida en que no le cause problemas a jueces y abogados y no al revés. Y siempre doy un ejemplo de otro chico muy jovencito que me dio otra lección. Una vez estábamos negociando un contrato de lo que se llama PNT, publicidad no tradicional, que son las menciones o las apariciones de productos o de lugares que parecen espontáneas en una serie, en una película o donde sea, pero que en realidad son publicidades, el auto que maneja el protagonista, o la cerveza que toma, o dónde almuerza. Y era una película, se trataba de PNT, de unos telefonitos celulares. Y entonces un montón de abogados carísimos se pusieron a discutir, era una película infantil de policías y ladrones, de buenos y malos, de cómo se definía quién tenía que usar el telefonito y quién no tenía que usar el telefonito, y apareció, pero era una discusión carísima, abogados muy caros, y un junior de uno de los estudios que intervenía dijo, ¿por qué no ponemos que los teléfonos tal y cual, que estaban definidos, solamente pueden ser utilizados, o nunca podrán ser utilizados por los malos? En el contexto de una película infantil de policías y ladrones, no era un policial negro donde el bueno y el malo están mezclados, la verdad que era brillante, era unívoco. ¿Qué problema puede generar esa definición? Lo malo no pueden usar estos teléfonos. En materia de consumo, cuidado con la materia del consumo, porque el derecho del consumo tiene sentido con cierta autonomía para complementar las normas de los códigos civiles que se consideran insuficientes porque hay asimetría de la información. Hay consumo cuando hay asimetría de la información a la hora de contratar. En una época yo tenía un equipo bastante grande de abogados que redactaba lo que llaman los términos y condiciones de productos o de servicios. Fíjense qué interesante, términos y condiciones, igual la diferencia, pero se llamaban así, términos y condiciones. Entonces yo le decía, mira, esto que hiciste vos es jurídicamente, el borrador, mira, esto que hiciste vos es jurídicamente perfecto, pero no es para que lo lea el doctor Héctor Mayral o el doctor Alterini, esto es para que lo lea mi mamá que se llama Esther. Entonces yo te digo que cuando vos haces un T's and C's, T y C, términos y condiciones de un producto, en este caso digital, te digo lo que te recomiendo hacer, haz lo que quieras, pero yo te recomiendo. Te doy el teléfono de Esther, mi mamá, que es una señora que tiene el secundario, que no es Beatriz Arlo, pero tampoco es analfabeta, la invitás a tomar el té, pagás con la tarjeta de la empresa, esto es trabajo, invitala a Esther y le mostrás a Esther tu borrador. Y le pregunta, Esther, ¿qué entendés vos que vas a pagar? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y cómo? ¿Y cuándo te podés ir? Y demás. Si Esther no entiende, nos van a multar. Nunca llamó ningún abogado a Esther, porque pensó que yo estaba hablando en broma, pero estaba hablando en serio. Pero después venían y me decían, Marcelo, esto pasa el test de Esther, no te preocupes. Bueno, en materia de consumo hay que darle bolilla a Esther. Marcelo, Sí, ¿terminamos? Ya estamos, sí, hace rato. En realidad te dejo porque Okay. es súper interesante, pero nos pasamos un poco. Terminamos con las discusiones. Les dejo... Mirá todo lo que tenías todavía. Vas a tener que volver a venir. Les dejo en esta presentación que les va a repartir Irene con un clic. Hacen un clic arriba, tienen unos materiales con recomendaciones mías. Un artículo muy lindo de Richard Posner, que es un juez americano célebre, que está hecho con mucho humor porque está hecho al revés, es decir, usted para escribir mal haga todo esto. Esta entrevista que les conté y algunas referencias bibliográficas, una muy buena argentina, que es el libro de Carmen de Cuco Alconada, Manual de Escritura de Textos Jurídicos en Lenguaje Claro, hacen clic y van directamente a la página de Hammurabi, estoy haciendo publicidad. Y algunas obras bien clásicas del mundo anglosajón, pero están en inglés, pero los principios son absolutamente iguales. El último de todos
Es un libro lindísimo que Brian Garner, gran especialista en este tema, y el juez de la Corte Suprema norteamericana, Antonin Scalia, escribieron sobre el arte de persuadir jueces y qué cosas, digamos así, le reventaba al señor Scalia de los abogados. Un resumen de iniciativas de lenguaje claro en el mundo, para eso lo tienen a Javier y su asociación. Y bueno, lo que quieran de mí en este dato. Supongo que Irene les repartirá un PDF con esta presentación, donde haciendo clic en estos lugares van a los materiales. Muchas gracias por la atención que me prestaron, y los que no me prestaron atención, pero simularon prestarme atención, también es una cortesía, y además el acto simulado es lícito si no causa daños. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Como siempre, muy ameno. Muchísimas gracias. Están agradeciendo las presentaciones, lindísimas las dos. El tema da para tanto. A mí, en lo personal, me encanta, así que es un placer escucharlos. Hubo algunas consultas. Bueno, les encantó la anécdota del tercer piso. A quienes no viven en Buenos Aires ya saben dónde ir y cómo hacer para llegar. A ver, Edgardo dice, Gómez, estoy de acuerdo con el lenguaje claro en los escritos judiciales, ni hablar de la norma. Y es así con todas las profesiones. Mi pregunta es, ¿no se perdería parte de nuestro alfabeto al reducir la utilización de palabras? Es decir, de por sí cada vez se utilizan menos palabras, y ni hablar con las redes sociales, que particularmente se usan palabras cortadas o inexistentes. Bueno, el que quiera responder, está abierto, Javier o Marcelo. Javier, creo que es un tema de Javier, me parece, de lo que él ha tratado. No, me parece que no se perderían palabras. Algunas palabras se seguirían usando en ciertos ámbitos. Nosotros no estamos proponiendo que se reduzca la cantidad de palabras, estamos proponiendo que se utilicen las palabras adecuadas. Utilizar las palabras adecuadas va a llevar, como decía Marcelo recién, a que saquemos basura de nuestros textos jurídicos, ¿no? Hacer ese omitire del que hablaba hace un rato. Pero eso no significa que las palabras se vayan a perder, creo que no, que de ninguna manera. Ok. A ver. Santiago Dillarian dice, qué buen encuentro, gracias, y qué cierta la explicación práctica de los expositores. Todos tenemos contradicciones. Digo, porque actualmente hay magistrados, magistradas, que en todas sus ponencias insisten y nos solicitan a los abogados que por favor teoricemos, argumentemos y expliquemos con suma amplitud, detalle y profundidad todas nuestras presentaciones, lógicamente en especial la acción de inicio y nuestras apelaciones. Un comentario similar se dio en Facebook, que también nos estuvieron siguiendo. Dice, es muy interesante, pero los jueces muchas veces quieren escritos extensos porque consideran poco fundamentados si no se escriben 10 hojas del tema. Miren, yo, si me permiten, les voy a contar una anécdota personal protagonizada, porque yo no fui el protagonista, la protagonista fue una colega muy conocida en Avellaneda, la doctora María Graciela Reiris, profesora de Derecho Administrativo, y fue procuradora fiscal ante la Corte. Yo era director general de Asuntos Legales en la Municipalidad de Avellaneda, y un médico del Hospital de Wilde impugnó un concurso. Hizo una presentación en un concurso para, no me acuerdo qué cargo en el Hospital de Wilde, impugnó el concurso, y lo impugnó con el patrocinio letrado de la doctora Reiris. Gran conmoción en la Dirección de Asuntos Legales de Avellaneda, porque había entrado un escrito de 43 páginas. 43 páginas, escritas por supuesto a máquina, estoy hablando del año 1984, con máquina de escribir. Y una impugnación de un concurso de 43 páginas era algo absolutamente excepcional.
De más está decir que el escrito era una maravilla jurídica, estaba muy bien hecho, muy bien hecho. Yo era jefe de trabajos prácticos de Graciela Reyes en ese momento, así que me excusé de dictaminar. No intervine en el caso, pero por supuesto que leí el escrito, era excelente. 43 páginas. Yo creo que hoy en día, no digo un escrito de apelación, porque un escrito de apelación, como bien explicó Marcelo, más allá de que se podría hacer con 4 palabras, a lo sumo se hace en una carilla, porque la apelación, en líneas generales, no se fundamenta después, se expresa agravios después. Pero cualquier escrito, no digo ya una expresión de agravio, cualquier escrito mediano tiene mucho más que 43 páginas. Uno de los problemas que han aparecido digamos, una de las cosas que han solucionado la vida a los abogados y al mismo tiempo les ha generado un problema, a los abogados de un lado y del otro del mostrador, es el procesador de textos. Porque, por supuesto que nos facilita la vida enormemente, pero también nos genera una cierta compulsión a copiar y pegar. Y el copiar y pegar puede ser lícito o puede ser ilícito. Es decir, yo puedo copiar y pegar fallos, o citas de fallos, lo cual no está mal, o puedo copiar y pegar textos de terceros, textos ajenos, lo cual sí está mal. Esto lo vemos en el ámbito académico permanentemente, que hay que andar haciendo controles para detectar el famoso copia y pegue de los alumnos. Ahora, de alguna manera, hay muchos colegas que sienten o piensan que si su escrito tiene menos de 250 carillas, es una porquería impresentable. Y no es así. Sabemos que no es así. Pero bueno, el procesador de textos nos permite copiar y pegar de una manera que antes no se hacía. Todos conocemos la famosa acordada de la Corte que ha limitado la extensión de los recursos extraordinarios porque era en el festival del copia y pegue. Más allá de que... Si me permiten después una palabrita. No, dale, termina. Digo, sin perjuicio de que yo destaco que, en mi opinión, es de muy cuestionable constitucionalidad esa acordada de la Corte, ¿no? O sea, yo no creo que la Corte pueda, por acordada, limitar el recurso extraordinario de esa manera. Pero bueno, al margen de eso, hay una realidad. O sea, es un festival de copia y pego, y me quedan escritos de 500 páginas. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, digamos. Eso es un elemento más a considerar en lo que hace a la claridad de los textos jurídicos. Si me permitís un minutito, sí, Irene. Bueno, hay una cosa que yo no dije y que es algo que también, de lo cual el procesador de texto ha sido ha sido, creo yo, el gran culpable, ¿no es cierto? Y es, si me permiten, los enfatizadores, ¿no? En este párrafo famosísimo de Borges, ¿no? En el que Borges se burla del famoso Carlos Argentino Daneri, un estrafalario poeta, que había corregido según un depravado principio de aceptación verbal, donde escribió a su lado, puso azulino, azulenco, azulillo, etcétera, etcétera. Lechoso no le parecía lo suficientemente feo, lactario, lactinoso, bueno, las bromas de Borges. ¿Pero por qué lo pongo? Hay una cosa que es muy importante a la hora de ser más eficaz comunicando, que es tener cuidado con los enfatizadores. Los abogados, sobre todo a partir del procesador de texto, adoramos la negrita, la cursiva, el resaltado, el subrayado, y si es posible, la mayúscula, y si es posible, combinando todo. Esto tiene en el espíritu del que lee varios efectos. El primero es como si le estuviera gritando al otro. Si a mí no me grite, yo leo con atención. Segundo, justamente decirle que no todo lo que escribimos es importante. El pastorcito mentiroso, si subrayamos todo, el día que nos olvidemos de subrayar algo, el Señor creerá que no es muy importante. Y el subrayado proviene de la época que la máquina de escribir no permitía resaltar de ninguna otra manera. Estas cosas que además manchan el texto
equivalen a gritarle. Es mucho más eficaz alguien que da la idea de que todo lo que escribe es importante y que además presume que el otro lo va a leer con atención porque le pagan para eso. Quería nada más que hablar de otro de los efectos del procesador de texto, simplemente eso. Muy bien. Bueno, hay felicitaciones, saludos y algunos conceptos, no son preguntas en sí. Gustavo, si querés, les agradezco mucho a los disertantes por el tiempo, por brindar Sí, su... un minuto, agradecerle la verdad que a los expositores, realmente excelente. Al resto de los participantes ya lo estamos invitando para la próxima charla en el mes próximo. Y este tema realmente, con el poco tiempo que disponemos, además el poco tiempo es lo justo y necesario como para no aburrir a los asistentes, pero creo que lo podemos repetir y ver si existe esa posibilidad en tiempo cercano, porque la verdad que es muy, muy interesante. Les agradezco nuevamente a los disertantes, excelente. Así que, y a todos les deseo muy buenas tardes y nos vemos el mes próximo, ¿eh? Irene, sí, así las es. últimas palabras. No, por favor, bueno, muchas gracias. El mes próximo estamos preparando también una nueva charla. Vamos a ver si armamos una segunda parte con esta de lenguaje claro, creo que hay mucho para decir todavía. Bueno, muchas gracias al doctor Javier Herrera, gracias Marcelo Gobi también por estar hoy presentes. Gustavo, nos vemos entonces en octubre y gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Gracias.